straight to like this club called You have to go into opportunity. You speak Spanish? I like it. I like it when I'm Hola. Bienvenidos para esta segunda mesa de la serie de conferencias que proponemos a Material, que se intitula 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados, que es un título presta como empresario de una expo curada por Cuauhtémoc Medina en 2002 en la South Gallery de Londres. Sí, un paréntesis, soy Dorothée Dupuy, entonces la curadora que organiza todo, y si no entienden español hay como un servicio de traducción, pueden como tomar un set de headphones para eso, si quieren. Y sí, entonces decidí como tomar este título de esta expo porque bueno, hace como 12 años ya que esta expo tuvo lugar en Londres, y desde ese tiempo la situación de ambos del arte mexicano y de la situación del curador, ¿no? Cuauhtémoc Medina en sí misma se cambiaron mucho, y es de esto, de esta situación hoy del arte mexicano, del arte en Latinoamérica, de sus relaciones con el resto del mundo y todo, de que vamos a hablar hoy en esta mesa. Ayer hablamos de una comparación entre la situación del DF y de Berlín, y hoy entonces vamos como a ver un poquito más cómo se relaciona el arte de la ciudad, sus condiciones de producción, su red internacional, con tres ponentes que agradezco mucho haber aceptado de platicar conmigo hoy. Yo lo siento mucho primero por mi español, que es muy nuevo, que tiene solo un año de edad, entonces si a veces no entienden pueden querer como hacer un signo, como wave, así. Entonces, como a Stefan Benchoam, que es artista, codirector de Proyectos Ultravioleta de Guatemala, que pueden ver su stand allá. Albertine de Galbert, que es curadora y directora de esta base de datos que se llama artesur.org, que por si esto nos conocen. Y Franklin Meléndez, que es un curador de Nueva York, curador y escritor, que también trabaja con esa galería que se llama la New Gallery. Si se fueran a Zonamaco hay un stand allá. Voilà, entonces como voilà, que me interesará entonces si hoy entonces como ver, porque todos los ponentes tienen como relaciones de trabajo, pero no solo con la Ciudad de México, y trabajan en su alrededor, ¿no? Entonces es interesante, creo, de ver cómo esta relación se desarrolla, ¿no? Y entonces quizás quería empezar con tú, Stefan, porque al final tú estás el más cercano de nosotros, ¿no? Viviendo en Guatemala. Entonces tú estudiaste afuera y decidiste regresar para vivir y trabajar en Guatemala. Entonces yo cuando platicamos, tú me dijiste que en Guatemala casi no existe de apoyo institucional. Entonces, ¿cómo nació el proyecto Ultravioleta? Y puedes quizás hablar también de tus otras actividades, ¿cómo puede existir un tal proyecto sin ningún apoyo de instituciones como en este paisaje? Bueno, buenos días, gracias Dorothée, gracias a todos por estar acá. Sobre Ultravioleta, como comenzó, fue a partir de una serie de reuniones que estábamos teniendo un grupo de artistas, amigos. De hecho, ahí está Juan Brenner, que es otro de los cofundadores del proyecto, y fue a raíz de ir a varias exposiciones en la ciudad de Guatemala y salir sumamente frustrados por las cosas que veíamos. No nos identificábamos con nada, la pura verdad.
y las pocas galerías que estaban operando ahí, que se decían llamar de arte contemporáneo, en realidad como que andan un poquito desenteradas, muchas trabajan arte moderno. Entonces para nosotros era necesario tener este tipo de espacio para poder hacer y promover el tipo de arte que nos interesaba, que veíamos en internet, del cual hablábamos, y fue como por puro ímpetu de hacer las cosas, dejarnos de quejar, que pues, nos pusimos manos a la obra y a trabajar en lo que fue Ultravioleta. Entrando esto a la falta de apoyos institucionales que hay en Guatemala, suena como una cosa como sumamente horrible y devastadora, lo cual en cierto sentido lo es, pero al mismo tiempo, por otro lado, yo pienso que es una situación como muy emocionante, porque hay un montón por hacer. Entonces solo es cuestión de que uno se ponga a trabajarlo y que uno mismo se genere un campo para desarrollar este tipo de actividades. Y más en un país que no hay apoyo para la cultura en general y muy poco apoyo para el arte contemporáneo. Si uno les dice que va a empezar un proyecto de ese tipo, la gente se ríe y dice, pues ¿para qué? Estás perdiendo el tiempo, no va a funcionar, estás loco. Y entonces ya entrando con esto, ya, o sea, no pueden haber pérdidas, porque ya sabemos de que todo va a ser un fracaso. En cambio, si uno logra como encontrar una manera para parar el proyecto o para parar una movida, pues ya es un éxito. O sea, yo lo veo como una situación de mucha libertad, mucho mejor que trabajar en otros contextos donde hay muchas presiones y muchas cargas y a cambio de ese apoyo institucional hay muchas exigencias también. Así que más o menos por ahí ahora. Sí, porque es muy interesante su funcionamiento. De un lado, quizás podemos decir que su primer apoyo institucional fue el alcohol. El Quetzalteca. La Quetzalteca. ¿Puedes hablar de este apoyo institucional? No, pues que esta forma de economía es muy interesante porque también como hace mucho sentido en el contexto social. Sí, porque es alegre, ¿no? Sí, ¿puedes quizás explicar un poquito más al público de qué me hablaste ayer? Porque es me interesa. Pues nosotros lo que hicimos fue que vimos de que había una como tendencia como muy marcada de la gente que iba a las exposiciones a emborracharse, ¿verdad? Puramente. El interés en la cultura en general como que no era tan latente y sabíamos de que la gente con la que queríamos tener de público, en general como el público más específico, digamos que era la gente de nuestra generación, si uno lo pone a escoger entre un cubetazo de cervezas y una exposición de arte, obviamente se por el cubetazo de cervezas. O sea, hay que partir de esta situación. Entonces dijimos eso, pues vamos a hacer una estrategia como sencilla que va a ser hacer exposiciones y luego de esto se va a convertir en fiestas. Y el alcohol pues no lo vamos a regalar porque necesitamos alguna fuente de ingreso, lo vamos a vender. Compramos Quetzalteca Especial, que es un aguardiente guatemalteco. Por mucho tiempo ha sido como descartado como una bebida como muy popular, como populacha, como que no funciona muy bien, que no es muy sabrosa. El que sabe, es bien rica y especialmente es súper barata. Entonces esto lo que nos permitía a nosotros era tener márgenes bastante amplios con esta bebida, que lo mezclábamos con unas aguas que si de rosa de Jamaica, horchata y tamarindo, se esconde el sabor al alcohol. La gente se emborracha, se la pasa súper bien. Nosotros tenemos un margen ahí económico que es importante para el proyecto, o teníamos. Y también... Era mi punto. No era tan para compartir las recetas que me interesa también, pero... Salud. Y entonces fue eso lo que hicimos. También queríamos vender este tipo de alcohol y la cerveza como más barata que había también para poder tener un precio sumamente competitivo que cualquier persona en cualquier parte del espectro económico y socioeconómico de Guatemala pudiera llegar, tomarse algo, sentirse bienvenido y que al mismo tiempo nosotros pudiéramos lucrar un poquito para meterle al proyecto, ¿no? Porque la mezcla social se hizo súper bien, ¿no? Es que me decías como que también como con sus asistentes de Danmark, y como que los chavos como viendo afuera, como se interesaron no al arte, ¿no? Como o sea, entrando a la galería, como para hablar con la chica y luego se interesan a las obras y todo, ¿no? Sí. Que era también un proceso interesante como decías, quizás no había tampoco de público, ¿no? Quizás como la gente no está usada a este tipo de arte que enseñaban allá, ¿no? Claro, esto ya fue no voy a decir una estrategia porque no fue planeado, sino solo una bella coincidencia, que en nuestro segundo espacio en el que estamos ahorita, que es un centro comercial donde llega mucho adolescente y mucha gente a ocio y recreación, ahí conocimos a Kirsten, que era una chica danesa, artista, que quería trabajar con nosotros, que encima era muy guapa y tenía muy buen estilo. Entonces ella llegaba al espacio, pasaban muchos adolescentes dando vueltas por ahí, la veían, se interesaban en ella. Luego daban otra vuelta, la veían un poquito más, como a la tercera o cuarta. Son mecanismos inclusivos. Totalmente.
genial. Y se animaban a entrar y ya, pues, de paso, pues veían el arte. Sí, genial. Entonces, poco a poco, el proyecto también por internet, ¿no? El proyecto Ultravioleta empezó a ser conocido también afuera de Guatemala, ¿no? Ustedes fueron invitados como a Artísima hace 2 años, ¿verdad? Hace 2 años. Sí. Sí, cosas así. Hugo, también puedes como hablar un poquito de este proyecto a lo que Pablo de la Barra le invitó con todos esos actores de la... Porque es que me interesa también ver cómo se desarrolló este red, ¿no? Sí. Sí, una de las cosas que nos interesaba a nosotros mucho con Ultravioleta pues era siempre responder ese contexto guatemalteco, pero hacerlo también no solo desde Guatemala, sino incluyendo a diferentes actores y colaboradores del exterior. Por dicha, como a los 3 o 4 meses de tener abierto el espacio, nos invitó Pablo León de la Barra a un proyecto que él estaba curando para la Feria Circa en Puerto Rico. Esto fue a principios del 2010. Y llegamos ahí, eran 6 galerías, o de hecho 5, porque a las chicas de la central no les dieron la visa para entrar a Estados Unidos, por ser un territorio, a Puerto Rico por ser un territorio de Estados Unidos. Pero ahí llegamos los chicos de Diablo Rosso, Pritín, estaba la central, estaba Revolver en Lima, estaba Proyectos Monclova y estábamos nosotros también, y lo que hubo fue mucha onda. Y a partir de eso pues ya empezamos a hablar de diferentes estrategias que podíamos tener, como dice un amigo, Felipe Mujica, a operar en las en las economías de la amistad. Entonces, aprovechándonos de esto para colaborar y sabiendo que más que los sistemas que nos pueden imponer, tenemos cabeza para darle la vuelta y ingeniárnoslas. Sí, porque entonces como este impulso finalmente de este red orgánico, ¿no? que está desarrollándose en la región, finalmente no está impulsado por nada por las instituciones de un lado. Porque hablamos también del hecho que con la situación en Guatemala en las 80s, 90s, que vamos a apreciar un poquito con tú, Franklin, también, y como salió un montón también de artistas, ¿no? que se instalaron en el DF, que, ¿no? en la Ciudad de México, que se volvió como un centro para también como muchos artistas que se fueron de su país y que trabajaron allá, pero tú me decías que de tu conocimiento no están tan presente en las colecciones de las instituciones, los museos de México, ¿no? Digo, algunos. Está, bueno, el caso como soñado, digamos, es el de Carlos Mérida, que se le piensa como un muralista mexicano y digo, chévere, pero que también en Guatemala se le piensa como un muralista guatemalteco. Y todo bien, nadie se tiene que pelear acá, pero digamos que es uno de los casos como más claros y concisos. Esto fue a partir de una guerra civil que comenzó en 1954, que fue devastadora y que eso lo que hizo fue uno de los resultados fue una persecución política a toda la persona que no se ladeara con el poder en ese lado, que era la derecha. O sea, la gran masa intelectual fue perseguida, gran parte de ellos fueron desaparecidos, asesinados, y la otra parte se tuvo que ir a otro lugar, y muchos escogieron México. Otro caso es Augusto Monterroso, el escritor de los microcuentos, guatemalteco también, que vino a parar acá. Por dicha, México le dio una acogida tremenda y por eso funcionó. Y de ahí un caso menos afortunado que no tuvo que ver con la guerra, sino simplemente porque aquí hay un mercado más grande y hay más oportunidades. Y repito, un caso muy desafortunado es el de Ricardo Arjona, guatemalteco también, que vino a parar a México. Por dicha, México lo adoptó, nos desasociamos un poquito de él, y él le canta ahora canciones a México, no a Guatemala, y por eso, salud. Wow, sí, así es. Sí, pero sí, entonces como quizás es el principio de una nueva era, quizás más igual, ¿no? Entre Guatemala y el DF. Tú me hablabas del precio también de los boletos, que hicieron que ya si tienes que elegir entre irte a Miami de Guatemala o el DF, ya tú eliges el DF, ¿no? Claro, claro. Yo diría que toda la región centroamericana ha existido por mucho tiempo una especie de monopolio de las aerolíneas, y por lo mismo ellos deciden establecer los precios que les dé la gana. Volar de Guatemala a cualquier parte o desde otros destinos de Centroamérica es carísimo, y por mucho tiempo, a pesar de que era un vuelo de apenas 2 horas, venir a México costaba entre $600 y $700. Por la mitad del precio a veces se podía ir uno a Miami, y ya saben que pues, Miami suena increíble para todo el mundo, desafortunadamente, y la gente se iba para allá y no para acá.
desde hace como año y medio, 2 años, entraron Aeroméxico y entró otra más. Y por ahora los precios son súper competitivos y en realidad lo que como ha repercutido con nosotros es de que es mucho más fácil como establecer vínculos directos con México, porque ya llevar a un artista de México ya no es, digamos, un costo tan elevado para un proyecto que ve siempre cómo se las arregla, sino es como mucho más efectivo y económico, y la distancia por consiguiente se vuelve mucho más corta. Y esto pues ha generado como una serie de eventos con artistas y con curadores y pensadores mexicanos o radicados en México que han estado llegando a Guatemala, y lo hemos aprovechado a nuestro favor. Sí, entonces como este red está, sí, como sigue, sí, entonces como hay una economía viable que está desarrollándose y que le permite también quedarse independiente de de conservar una pureza, diría, de sus intenciones, porque no hay tan apoyo institucional que tiene que dirigir o decir queremos este tipo de arte o cosas así. Y también pues como, sí, porque tú haces también como otros tipos de proyectos en Guatemala, ¿no? Como que tienen el pluridisciplinario, sí, ¿no? Como Suelta. Sí. Sí, puedes decir que es una palabra sobre Suelta que me interesa. Suelta es una publicación en línea que comenzamos con Rodrigo Fuentes, que es escritor, uno de mis mejores amigos de la vida, a raíz de una serie de conversaciones de que él me venía preguntando sobre artistas contemporáneos en Latinoamérica que valieran la pena, y yo hacía lo mismo con escritores, principalmente de ficción. Luego de varias conversaciones nos dimos cuenta que no habían muchos como portales para este intercambio, y entonces ahí surgió Suelta, que es un como juego, un chiste ahí de la vuelta que tenía Octavio Paz acá, que era súper aburrida y súper como conservadora, entonces nosotros le metimos un poquito de soltura, ahí fue donde surgió Suelta. Y es un ejercicio súper sencillo, no es crítico, digamos, sino es la pura idea de poner una obra de arte a la par de un texto de uno de los actores como más importantes en la escena de literatura y de arte a la par del otro, y ver qué relaciones se generan. En algunos casos pues son unas parejas como mucho, con relaciones como muy explícitas, y en otros casos no tanto, ¿verdad? Y entonces en este juego de emparejamiento desde que surge la Suelta. Sí, y hay también como, creo que yo vi unos artistas de España, ¿no? También como porque la cosa que de muchas nacionalidades, ¿no? En Suelta no. No, o es bilingüe, ¿no? Hay como una traducción. Hay traducciones, sí, pero sí, lo de... Hay un trabajo de traducción. Sí, es específicamente pensado en Latinoamérica y latinoamericanos, no por otra cosa que históricamente han habido muchos canales y muchos portales para artistas españoles y para escritores españoles, y no tanto para Latinoamérica. ¿Sabes qué? Creo que yo digo esto porque la primera vez que yo lo vi era en Facebook, compartido por personas de España. ¿Sabes qué? Porque hay también como esta esfera de internet, ¿no? Es increíble porque a veces conoces de un proyecto por un lado que nunca habías pensado que pasó por este lado, ¿no? Sí, digo, todo el mundo se sorprende cuando sabe que es un proyecto que surge en Guatemala. Dicen, ¿qué? ¿Guatemala? What? Pero sí, güey. Sí, así es. Y creo que va a crecer aún más. Entonces, quizás quería pasar contigo, Albertín. Tequilita por favor. Sí, entonces como Albertín, tú es como el contrario, ¿no? Tú estudiaste en París, como naciste en París, nací en Grenoble, como sí, estudié en Francia, digamos, te quedó en Francia para tus estudios primero, y luego tu escuela ofrecía la posibilidad de ir a estudiar al extranjero, ¿no? Y así te vino como, al contrario de Estefan, el gusto de irte de un lado, ¿no? Y entonces, quería preguntarte, ¿por qué empezaste a trabajar en la producción audiovisual, ¿no? Como en 2004. Trabajaste por este channel de televisión, Arte, y a producir retratos, videos, ¿no? De artistas. Y la cosa que te chocaste mucho al tiempo fue que no había casi ningún artista de Latinoamérica, y tú habías estudiado en Madrid, y allá habías encontrado como a unos artistas, como personas de Latinoamérica, ¿no? Y entonces
tú me contaste que te chocaste mucho, te chocó mucho esta absencia, ¿no? De un lado. Entonces, en 2011, tú sales